Minecraft, el popular videojuego de construcción de tipo mundo abierto lanzado en 2009, actualmente cuenta con una comunidad gigantesca de jugadores, donde cada jugador tiene la libertad de construir lo que más le plazca, pudiendo contar con una amplia variedad de recursos, armas y bloques, los cuales se podrán conseguir a lo largo de todo el mapa. Todo esto sin mencionar que tendrás que sobrevivir al ataque de múltiples criaturas que surgirán a lo largo de la noche. Pero por mucho tiempo existió una leyenda urbana sobre un personaje maldito llamado Herobrine, quien según tiene la capacidad de crear construcciones al azar y según varios reportes también puede llegar a ser un personaje sumamente violento, con la capacidad de quemar cualquier tipo de construcción que se cruce en su camino, o en el peor de los casos podrá atacar al jugador. Si bien varias personas desmienten totalmente la existencia de este ser, muchas otras afirman haberlo grabado. Es por eso que hoy te traigo 5 apariciones más recientes de Herobrine captadas en video. Pero antes de comenzar con este video, te suplico que te suscribas si no lo estás y actives la campanita con todas sus notificaciones. Al igual que te suplico que me sigas en todas mis redes sociales para que no te pierdas de ninguna novedad. El link de cada una estará aquí abajo en la descripción. Sin más por el momento, comencemos. Se dice que Herobrine puede ser invocado mediante algún tipo de ritual, el cual consiste en colocar varios bloques de oro, un bloque de netherrack y varias antorchas de redstone. Aunque realmente no existe un tutorial definitivo como tal, una vez aclarado este punto, seguro sabrás que varios youtubers se encargan de tener algún encuentro con este mítico ser, y un canal dedicado a realizar diversos tipos de contenido acerca de Minecraft llamado FoxYou sería quien publicó apenas el año pasado un video en la sección de YouTube Shorts, donde aparentemente se observa un tipo de ritual con varios bloques de arena encima de él, para posteriormente dejarlos caer y percatarse que Herobrine lo estaría observando. Pero mejor juzga este video por ti mismo. ¿Crees que este video sea algún tipo de manipulación o acaso estaremos ante algo completamente verídico? Craftsman es un videojuego para móvil con diseño de juego muy similar al de Minecraft, pudiéndose catalogar como la copia de este mismo. El juego se desarrolla en un entorno muy urbano, con edificios imponentes y largas autopistas. Asimismo, también podrás contar con una selección amplia de herramientas y materiales, los cuales podrán usarse para construir. Y aunque tanto Minecraft como Craftsman son videojuegos totalmente diferentes, en este último se ha llegado a reportar la presencia de Herobrine, quien supuestamente también podría existir dentro del juego, y para muestra de ello, el usuario DoggyMax pudo grabar el hostigamiento que sufrió por parte de este ente paranormal. Pero ¿quién mejor que tú para juzgar el siguiente video?
Y dime, ¿tú cómo te sentirías si Herobrine te persiguiera a donde quiera que vayas? Xneutron es otro de los tantos creadores de contenido relacionado a Minecraft, contando con una gran variedad de contenido dentro de su canal. Y hace aproximadamente un año, este publicó un video donde de cierta manera afirmaba haber invocado a Herobrine, sin ayuda de ningún mod o programa externo al juego. Su procedimiento para invocarlo consistió en una especie de ritual, con bloques de oro, netherrack, arena de almas y finalmente una cabeza de Steve, con 3 antorchas de alma rodeándola, para posteriormente conseguir un bloque de comandos mediante un comando give y escribir en este la palabra Summon Herobrine, la cual significa spawnear a Herobrine, y finalmente activándolo todo mediante una palanca para que este aterrador personaje arruinara la experiencia del usuario. Mira con atención. La forma en la que se manifiesta Herobrine es muy amenazante, ya que este le exige al jugador eliminar su mundo, y parece alterar a su voluntad las físicas de este mismo, para finalmente acabar con el jugador. ¿Real o falso? ¿Tú qué opinas? Los rituales para invocar a Herobrine pueden variar, dependiendo de cómo le funcione a cada quien. Todo esto con el propósito de tener un encuentro con este espeluznante ser. Y este canal dedicado a toda clase de invocaciones dentro de Minecraft crearía una especie de ritual con forma de cruz, hecha con bloques de obsidiana y cristales de amatista, para después conectarla a un dispensador donde colocaría una estrella de Wither y finalmente activaría todo mediante una palanca de donde saldría algo realmente perturbador. No perdamos más el tiempo y analicemos la siguiente grabación. Una vez activada la cruz, un extraño personaje se origina de la misma, teniendo un aspecto un tanto similar a Herobrine, pero con un casco de diamante y varias texturas de bloques que parecen salir de su cuerpo. ¿Crees que se trate de Herobrine o posiblemente sea otra extraña entidad de Minecraft? La historia de Herobrine se remonta a las primeras versiones alfa y beta de Minecraft, de donde surgiría una de las primeras fotografías que evidenciaría su existencia. No obstante, las actualizaciones posteriores a este suceso removerían totalmente la existencia de Herobrine, a no ser que los desarrolladores querían que eso creyéramos, debido a la gran cantidad de videos que estuvieron surgiendo años después, donde varios usuarios afirmaban haber grabado a dicho ser.
No obstante, las investigaciones seguirían y no sería hasta el año 2021 cuando el usuario Andrew-555, quien es miembro de una página donde se realizan diversos proyectos acerca de Minecraft llamada Minecraft at Home, sería en esta misma página donde con el apoyo de dicho usuario se encontraría y publicaría la semilla de Herobrine, de donde supuestamente se habría tomado dicha fotografía, y debido a todo esto un famoso youtuber llamado Bobbycraft sería quien realizaría una investigación en una de las primeras versiones del juego, más concretamente en la versión alfa 1.0.16, y utilizando dicha semilla ya antes mencionada. Sin embargo, durante toda su investigación, un hecho extraño ocurre delante de sus propios ojos, cosa que ni él mismo pudo alcanzar a percatarse. Por favor, presta mucha atención, que esto apenas si se puede apreciar unos cuantos milisegundos. ¿Será que me encuentre algo extraño? ¿Será que tal vez Herobrine es real? Tal vez Herobrine es real. Herobrine... ¿Será posible que Herobrine haya hecho acto de presencia o solo se tratará de un mal enfoque de la cámara? Personalmente me inclinaría por lo primero, debido a que se trata de una de las primeras versiones de Minecraft. Pero recuerda que al final del día la opinión que realmente importa la tienes tú. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video, al igual que espero que te haya gustado, y de ser así te suplico que se lo compartas a todos tus conocidos. Muy pronto los estaré viendo con nuevo contenido. Esto fue Engatorrado TV y nos vemos.